Continuar, ¿no? Pero les digo, normalmente estas son las presentaciones, digamos, ya más comunes en los pacientes añosos, en donde se caracteriza porque, una, son cuadros recurrentes, donde llegan con dolor, lagrimeo, secreción. Aquí, ¿cómo me describirían así? O sea, o cómo podríamos diferenciar que se trata de una dacrostitis y no de una celitis perceptal, por ejemplo? Por ejemplo, Irene, ¿qué me dirías de este paciente? Así. Bueno, por lo que yo estuve viendo, doctor, creo que eso es como una obstrucción del conducto nasolagrimal, porque se ve como enrojecido, pero también, bueno, el ojo derecho para mí, que estoy viendo, o sea, frente no, el otro, doctor. Sí, ¿Es derecho, izquierdo? Ok, sí, sí, bueno, es que yo lo estoy viendo en la computadora. ok. Se ve como de diferente tamaño que el otro. Sí, pues el párpado al estar hinchado, pues nos simula un cierre palpebral, ¿no? Por el edema tanto superior como inferior. Pero aquí, por ejemplo, o sea, ¿cómo diferenciar que no es una celulitis preceptal? ¿O cómo diferenciar la celulitis preceptal y una dacriocistitis? Porque al fin y al cabo es una dacriocistitis. Obviamente estábamos ahí en el tema de vía lateral, pero los cuadros son muy parecidos y como les comentaba, a veces son muy difíciles de poder identificar, ¿no? O sea, ponerles nombre y apellido. Incluso a veces, aunque hagamos una digitopresión en lo que es la parte así o a nivel de lo que es el saco lagrimal, porque a veces les oprimes y no hay tanto reflujo, ¿no? ¿Por qué? Porque si están totalmente tapados, únicamente hay lagrimeo, lagrimeo y lagrimeo. Pero una de las cosas así que nos va a marcar la pauta es que normalmente en los cuadros de dacrostitis son cuadros así recidivantes, en los que cada determinado tiempo hay molestias, hay lagrimeo, hay hinchazón. Entonces, como les comentaba, a veces van a consulta médica y pues les dan un antibiótico pues para mejorar obviamente todo este proceso de inflamación y van a mejorar, pero pues obviamente van a tener nuevos cuadros, ¿no? A diferencia de la celulitis preceptal, que la celulitis pues la mayor parte de las ocasiones va a tener o lesiones externas o bueno, como antecedentes los cuadros de sinusitis, aunque estos son más frecuentes cuando son en niños. Cuando son en adultos ya son principalmente por algún agente o una lesión externa que nos laceró o nos lesionó el párpado y de ahí hubo el ingreso de las bacterias, ¿no? Entonces sí, a veces es muy difícil, pero pues de alguna forma pues debemos de tener así, eh, por ejemplo, a nivel de lo que es medicina general, pues de sacar los antecedentes o los datos clínicos por interrogatorio que más nos apunten hacia un probable así síntoma, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen esto es alergia, pues la alergia serían los dos ojos, una, y no daría dolor. Recuerden, los cuadros de alergia ya cuando veamos conjuntivitis se van a caracterizar porque los procesos de alergia son agudos. eh, Obviamente sí, hay gente que tiene alergia y la tiene varios días, ¿verdad? Pero se caracterizan porque no tienen dolor, a diferencia de estos cuadros que sí hay dolor. Y bueno, sí, pues hay que revisar. Hay que tocar, como les decía, si tocamos y hay ligeramente, hay un ligero reflujo o secreción mucopurulenta, entonces pues va a corresponder a un cuadro de una dacrocistitis, ¿no? Y ahora, normalmente los cuadros de celitis perceptal son más frecuentes en pacientes jóvenes, ya sea desde niños o de mediana edad, pero obviamente no son tampoco exclusivos, ¿verdad? Así como veíamos que había cuadros de niños muy pequeños en donde también tienen incluso una fistulización, entonces pues también todo puede estar, o sea, en medicina no hay una receta de cocina, ¿no? Las posibilidades son que pueden ocurrir en todos los pacientes, ¿no? Pero pues obviamente sí, un paciente así, de edad así, unos 60 años tal vez, con cuadros de inflamación, especialmente si es recurrente, y revisamos la vía lagrimal, lo más seguro es que por probabilidades corresponda a una dacrocistitis crónica, ¿no? No lo olviden, esta es la parte más importante, ¿no? Hacer una palpación directamente de lo que es el saco, una digitopresión. A veces si ustedes notan ya está, hay una fistulización así diferente, o sea, ya abrió o se inflamó tanto que incluso ya abrió hasta hacia la parte donde ya no corresponde como tal la vía lagrimal. Ahora, ¿cómo los tratamos? Bueno, pues hay diferentes esquemas de tratamientos. Ya vimos.
Si la obstrucción está a nivel de lo que son los puntos, pues hay que destaparlos, como veíamos en la diapositiva previa, ¿no? Si la obstrucción está a nivel de lo que son los canalículos, pues con esa misma guía la metemos 2 milímetros en una dirección vertical y después 8 milímetros en una dirección horizontal. Obviamente todo esto hay que hacerlo bajo anestesia tópica, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues el paciente pues iba a tener mucha molestia. Y entonces, pues obviamente aquí los tratamos con antibiótico-terapia. Cuando esto se queda corto, entonces hacemos lo que veíamos ahí atrás en las diapositivas previas, las canaliculotomías, que es pues abrirlo, ¿no? Por ejemplo, es un video. Lo voy a adelantar, pero básicamente es lo que hacemos con las puntoplastías cuando el paciente pues prácticamente ya no tiene o tiene cuadros así recurrentes y la obstrucción pues se encuentra. Vean cómo oprimimos y ve el reflejo de pus. Sí, o sea, es una maniobra muy sencilla, ¿verdad? Pero bueno, cuando la obstrucción está aquí, pues aquí es anestésico tópico, ¿no? Bueno, tópico más bien local, ¿verdad? Donde metemos combinaciones de lidocaína con epinefrina y pues para que no haya dolor, porque obviamente aquí lo que vamos a hacer con la puntoplastia pues es cortar parte de lo que es la conjuntiva junto con el músculo auricular y el tarso. Entonces si no anestesiamos de forma adecuada pues va a tener mucha molestia. Si a veces con la anestesia, o sea, hay bastante dolor, ¿no? Esa es nuestra guía. Entonces con una punta Roma, pero pues hay que hacerle con una presión suficiente para abrir completamente ahí y metemos una pequeña tijera para alargar prácticamente el punto. Entonces, pues ya es una pequeña cirugía, ¿verdad? Y a veces vemos y es lo que produce la obstrucción ahí superior, ¿verdad? La formación de pequeñas secreciones que se van a endurecer y pues prácticamente hay que hacerle un curetaje para liberarlo, ¿no? Hasta parece un chalación, pero ahí, ¿verdad? Todo lleno de pus. Entonces, una vez que está abierta ya exploramos ahí el resto. Ya, hacemos la compresión, vemos que ya está libre ahí de la obstrucción. Entonces, ese es uno de los... Y bueno, como veíamos, hay cuadros agudos y cuadros crónicos. Los cuadros agudos pues se van a caracterizar porque son más cruentos. Sí, por ejemplo, o sea, es un paciente que llega y tiene una hiperemia a 360 grados con un dolor intenso. Muchas de las veces, o sea, son los pacientes que no tienen otra opción más que drenarlos de forma intencionada, ¿no? Hacerles la fístula, hacerles un piquete así como decían, así para que drene un poquito porque es tanta la hinchazón y el dolor que obviamente pues el esperar a que baje por el tratamiento médico pues va a ser pues bastante molesto, ¿no? Dolor inicio subagudo y después se va a hacer agudo y después pues nos va a dar tumefacción y la formación pues de pues prácticamente un absceso, ¿no? Entonces pues el tratamiento de los abscesos es drenarlo, ¿no? Pero pues obviamente, o sea, el hacerles el drenaje pues no es el tratamiento definitivo, porque si no, cada vez que tenga un proceso de inflamación, entonces le va a pasar lo que le pasó al niño, ¿no? En el que se va a comprimir o cuando se suena ahí la nariz, o sea, pues prácticamente va a haber una gran parte de secreción que va a salir por esa incisión. Pero entonces, tratamiento inicial a base de antibiótico, ahorita vamos a ver los esquemas de antibiótico que normalmente se recomiendan, después la incisión y drenaje y posteriormente ya un tratamiento quirúrgico. Entonces, tratamientos en la fase aguda. ¿Qué hacemos con esos pacientes que llegan rojos, hinchados, calientes y dolor? Bueno, pues igual que para las celitis preceptales, por eso es que a veces, pues obviamente, aunque no sepan a qué entidad corresponde o cuál es el diagnóstico así definitivo, pues muchas de las veces pues les calma la molestia porque esto es lo que más se utiliza. Amoxicilina con ácido clavulánico, ¿sí? Cada 8 horas, 10 días. Hay otros esquemas, en la actualidad se están manejando, pues por ejemplo, esquemas combinados entre levofloxacino o ciprofloxacino con alguna, pues también penicilina o con alguna, por ejemplo, una de las combinaciones que más se usan son la cefalexina con levofloxacino y también, pues básicamente nos da una resolución muy rápida. Pero bueno,
podemos utilizar el trimmetoprim, podemos utilizar la eritromicina, pero, o sea, pues realmente dejarles algo, ¿no? Porque vean, o sea, este es lo que les comentaba, prácticamente cuando ya está un paciente así, entonces pues tenemos que funcionarlo, ¿verdad? O sea, también se les puede dar manejo conservador, pero sí, algunos pacientes tienen cuadros de dolor muy severo, entonces pues hay que ayudarlos, ¿no? Y una vez que pues prácticamente se hace el drenaje inicial, pues entonces ahora sí hay que operarlos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se les opera? Bueno, pues el tratamiento definitivo es la dacriocistorrinostomía, que consiste pues básicamente en hacer una vía de abordaje en donde vamos a abrir el saco lagrimal y vamos a meter una cánula de silicón por todos estos conductos superiores e inferiores. Nuestra vía de incisión va a ser aquí, pero pues básicamente hacemos una canalización a través de los puntos, metemos la sonda y se va a ir hasta la parte inferior, va a salir por la nariz, la vamos a anudar y la vamos a guardar a nivel de los meatos para que de alguna forma se lleve a cabo un proceso de cicatrización y nos cree una falsa vía lagrimal, pero que va a ser pues prácticamente la que nos va a resolver el problema del drenaje. Normalmente estas ondas cuando las colocamos de forma quirúrgica las dejamos aproximadamente 6 meses y después las retiramos pues para que ya continúen con su función habitual. Muy bien, pues a grandes rasgos ese es la patología de vía lagrimal. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta por si decían, ¿hay que puncionarlos? Sí, solamente cuando tienen la fase aguda y sean casos severos. Si son casos que no son tan severos, pues lo mejor es darle tratamiento conservador. Si son niños, idealmente cuando empiezan, pues lo ideal es hacerles el tratamiento con masajes, masajes a nivel de lo que es el saco lagrimal, entre 6 y 8 veces al día. Y a veces las mamás se desesperan, pero el tratamiento puede durar meses. Obviamente, el darles el tratamiento con masaje, pues nos va a evitar que el pequeñín o el paciente pues llegue a requerir algún tratamiento quirúrgico que es más invasivo, ¿no? Pero cuando no hay de otra opción como el que veíamos acá, pues el tratamiento va a ser la sonda, ¿sí? La sonda porque pues obviamente aquí ya está todo fistulizado. Entonces, tal vez este niño pudo haber tenido una resolución así espontánea y completa, total una resolución completa con solamente hacerle los masajes. Pero al llegar a este nivel, pues bueno, el pacientillo pues ya, incluso pues cuando crezca, pues le puede ocasionar otros problemas así, ya, de tipo personal, ¿no? O sea, por el hecho de que cada vez que hace un esfuerzo físico se le está saliendo la secreción purulenta por ahí, pues prácticamente no deja de ser ya la cara, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta o algo? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Mañana voy a estar de guardia, entonces a lo mejor no me va a dar tiempo de darles clase, pero les voy a pedir que ya mandé el examen y yo pensé que venía aquí, pero no vine aquí. Por favor, así, busquen pruebas de función lagrimal, ¿sí? Porque esas las incluí en el examen. Hay dos nada más, ¿sí? Muy bien. Entonces, pues llegaría hasta prácticamente lo de vía lagrimal y nada más vamos a agregar las pruebas de funcionamiento lagrimal. Específicamente les voy a decir, busquen en qué consisten, porque pues básicamente son las que les voy a preguntar. La prueba de lisosima, la prueba de Schimmer y el tiempo de ruptura lagrimal. Ok, doctor. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? No. No. Perfecto. Muy bien, pues entonces hasta aquí le vamos a dejar, ¿sale? Ahí estamos en contacto y mañana no, el miércoles es el examen y ay, el jueves es festivo. Pues si no, entonces el viernes les voy a mandar lo de las calificaciones, ¿sale? Sí, doctor. Gracias. Gracias. Vale, pues éxito. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta el Gracias. viernes.